una imagen curiosa hoy en Palacio de Gobierno. Pocas veces visto, Cari, condecoración al presidente del Poder Judicial. ¿Qué te parece? A ver, la condecoración que se le ha hecho justamente a Javier Arévalo es porque es el primer abogado laboralista en convertirse en presidente del Poder Judicial. Pero llama la atención que justamente la presidenta Dina Boluarte está en un proceso de investigación en la Fiscalía y por supuesto muchas de las decisiones que se hacen para poder tomar disposiciones como lo que fue, por ejemplo, en su momento el allanamiento a la casa de Dina Boluarte fue aprobado y respaldado por un juez. Y es justamente en esas circunstancias en las que yo condecoro a quien lidera, preside, ¿no?, una institución como el Poder Judicial, pues genera suspicacias, ¿no? Es como que nos llevamos bien. Sí, sí. Veamos el momento, amigos. Les estamos contando esto. La presidenta condecora por el Día del Trabajo al presidente del Poder Judicial, a un juez supremo, el señor Javier Arévalo. Vean, empezamos el Buenas, conéctense, compartan esta transmisión, pongan los saludos si están en el extranjero o en las regiones de nuestro país. Chequen esto. Invitamos a pasar adelante al presidente del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, el señor Javier Arévalo Vela, quien recibe el ascenso de grado, la condecoración de la Orden del Trabajo en grado de Gran Cruz. El señor Arévalo es el primer laboralista que ocupa este cargo. Como especialista en Derecho del Trabajo, ha sido miembro de la comisión que elaboró la nueva Ley Procesal del Trabajo y presidente del equipo técnico institucional de implementación de dicha ley. A través de la entrega de la medalla con grado de Gran Cruz, acto seguido, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo hace entrega del diploma de condecoración. Con mucho gusto también rendimos homenaje a los magistrados y jueces de todo el Perú a través del doctor Javier Arévalo, primer abogado laboralista que alcanza la gran responsabilidad de presidir el Poder Judicial, y el doctor Gino Yangali, juez supremo especializado en materia laboral con gran trayectoria académica y profesional. Ajá, ahí estaba entonces el momento de la condecoración al presidente del Poder Judicial. La justificación parecía tener lógica. Primer abogado especialista en derecho laboral, Día del Trabajo, condecorado por llegar al cargo de presidente del PJ. Ahora, Cari, ¿está bien? Se entiende que es una condecoración, una figura respetable en el ámbito del derecho. Se entiende que es el Día del Trabajo, si quieres. Pero aquí la pregunta es, ¿era pertinente, estaba bien condecorar al líder del sistema judicial, de la institución, del Poder Judicial, cuando la presidenta tiene una causa abierta por presunto enriquecimiento ilícito, por ejemplo? Esa es una pregunta que te trasladamos a ti, que nos estás viendo desde tu casa, desde donde estés, con la tablet, con el celular. Empecemos a conversar sobre esto. La condecoración hoy no solo fue a Javier Arévalo, pero fue el personaje, por lo menos con más peso, el funcionario de más alto rango que fue condecorado hoy, ¿no? Y llama la atención porque justamente mañana el Poder Judicial además tiene que decidir si procede o no la incautación de los 3 relojes y la pulsera que lució la presidenta Dina Boluarte y generó toda una crisis en torno a esta investigación que se le sigue por enriquecimiento ilícito. El Poder Judicial, exactamente el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, va a ser el encargado de decidir si es que esto se mantiene en incautación en este proceso de investigación por parte de la Fiscalía. Entonces, decisiones que se tienen que tomar, por supuesto, y que llaman la atención, se dan este tipo de condecoraciones. Quizás puede ser interesante la idea, el fondo, pero el momento es lo que quizás no es oportuno, porque hoy por hoy la presidenta está siendo investigada y el Poder Judicial tiene que tomar decisiones al respecto. Ahora, alguien te podría decir, Cari, también, bueno, es un abogado, es cabeza de la institución, no está metido en la causa de enriquecimiento ilícito, no tiene voto, ni voz ni voto en el proceso de la presidenta. Claro, hablamos de la pertinencia, hablamos de si se debió hacer o no. Te hacemos la pregunta, gracias por conectarte. Mira lo que nos pone Marta Romero. Dice, hola chicos, qué bueno verlos juntos, trabajar en informarnos a todos del acontecer del país. Gracias, Marta, lo hacemos con mucho agrado, por supuesto, ¿no? Es parte de la chamba. Carol Sotelo siempre ahí. Mira, Carol. Buenas noches, chicos, ¿no?
Patera la presidenta, dice, ¿no? dice. Bueno, es que se presta a ese comentario una imagen así, ¿no? Por lo menos te dejamos abierta esa idea. Mañana, justo como decía Cari, el Poder Judicial evaluará si la Fiscalía tiene que quedarse con los Rolex y la pulsera, o si estas tienen que ser devueltas a su dueño. ¿Te acuerdas la entrada del abogado Humberto Abanto a la Fiscalía? Entró con los Rolex solo a mostrarlos y después salió sin los Rolex. Bueno, esa decisión la revisa un juez el día de mañana. Claro. Por eso estamos ahí haciendo la pregunta, ¿no? Y te acuerdas, Santiago, de que cuando se ingresa a la casa de Dina Boluarte en este allanamiento, también había una orden de incautación de los Rolex. Y cuando llegó tanto a la Fiscalía, a la DIVIAC, a la casa en Surquillo de Dina Boluarte y a Palacio de Gobierno, no encontraron los relojes ni la pulsera ni nada, solo la caja de la compra de uno de ellos, ¿no? Entonces, evidentemente sí había una orden. El Poder Judicial en una primera instancia aceptó incautar estos relojes y bueno, hoy finalmente, pese a que la presidenta y Oscorima, también el gobernador regional de Ayacucho, ha presentado este recurso para anular esta incautación. Vamos a ver en todo caso qué se decide en el marco de la investigación de la presidenta Dina Boluarte. Mira, nos pone Augusto Carrasco, saludos Santiago y Cari. Hay un dicho, nadie da puntada sin hilo, dice. Y Leo dice, hizo lo mismo con Chabelita, la congresista Isabel Cortés, que de paso en todas las votaciones votó a favor del gobierno. Interesante, los que ven en buenas saben mucho de política, entienden la dinámica del poder y es un poco lo que queremos decir o comentar hoy, ¿no? Eduardo Bolívar también nos saluda. ¿Desde dónde nos ven, amigos? ¿Hay algún peruano en el extranjero por ahí? Cuéntenos. Como es feriado en todo el mundo, entendemos, en la mayoría de países, Día Internacional del Trabajo, pero cuéntanos, creo que en Reino Unido no, en Alemania sí, hay muchos peruanos que están viviendo en Europa. Coméntanos eso mientras te mostramos el agradecimiento que hizo el magistrado supremo Javier Arévalo, presidente del PJ, cuando le dieron esta condecoración, porque obvio, palabras tuvo que decir. De todas maneras, vamos a escuchar este pronunciamiento, este agradecimiento del presidente del Poder Judicial a la condecoración. En el caso de mi persona, me siento emocionado, tal como ocurrió el año 2010, cuando fui condecorado con la orden en el grado de comendador. Participamos en esa oportunidad en la nueva Ley Procesal del Trabajo y les comentamos que hemos participado también en su reforma, en el recurso de casación, que llevó a la Ley 31699, que la señora presidenta Dina Boluarte promulgó el 28 de febrero del 2023 y que fue publicada en El Peruano el 1 de marzo del 2023. Todos los que recibimos la condecoración del trabajo consideramos que hemos recibido un gran honor, que nos obliga a seguir trabajando desde el lugar donde nos encontremos por el progreso del derecho laboral, de las instituciones de trabajo, de la actividad sindical, de la actividad empresarial, para que en el Perú impere el trabajo decente, porque no puede haber trabajo si no es trabajo decente. Ajá, está ahí muy estaba, emocionado. Entonces. Emocionado, entendiendo que esto, por supuesto, lo compromete a trabajar más y mejor. Recordaba algunas últimas diferencias del presidente del PJ con el gobierno central, el tema del presupuesto, ¿no? Dice que salió a decir el premier la vez pasada, apoyen desde la Fiscalía, los fiscales y jueces en las unidades de flagrancia, y desde ambas instituciones le decían al gobierno, apóyennos ustedes con el presupuesto. Claro, siempre hay un tira y jale ahí entre estas instituciones, pero así estuvo la condecoración a este juez supremo. ¿Qué te parece? Así es, y no fue el único. Justamente comentábamos que también se dio un homenaje, una condecoración póstuma, si podríamos decirlo, a Víctor Raúl Haya de la Torre por ser un defensor de los derechos laborales. No lo recibió evidentemente él, ha fallecido, pero sí su sobrino en representación justamente del trabajo y del legado de Víctor Raúl Haya de la Torre. Eso también llama la atención, ¿no? Una condecoración que está muy vinculado a un partido que busca ya en el 2026, en estos tiempos en realidad, volver a la tarima electoral y tener una curul, tener un espacio y un poder, por supuesto, en el próximo Congreso bicameral. Ajá. Hubo, como tú dices bien, Cari, algunos guiños políticos en esta condecoración por el Día del Trabajo. Se estaba entregando la Orden del Trabajo, que es como una Orden del Sol,
pero específicamente para personajes destacados en ese ámbito laboral. No solo fue la condecoración póstuma a Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador del APRA, ¿no?, sino que también hubo, por ejemplo, una mención a Pedro Wilca, ex líder sindical. También hubo esta situación desde el gobierno de querer, no sé si congraciarse o reconocer un poco la historia. En el caso de la condecoración al fundador del APRA, hubo hasta carta al Partido Aprista Peruano. Y bien dices tú que es un partido que ya tiene inscripción, es un partido que está buscando su relanzamiento político. Bueno, hoy fueron a recibir la condecoración. La presidenta no ahorró ningún elogio para Víctor Raúl, recordando la constituyente del 79, ¿no? Vamos a ver este momento. Al final no se presentaron políticos a recibir la condecoración. Se presentó Cari, el sobrino. Entiendo, el único sobrino vivo de Víctor Raúl Haya de la Torre. Vamos a ver este momento. Entonces a pasar adelante al señor Raúl Haya de la Torre de la Rosa, sobrino de quien en vida fue el señor Víctor Raúl Haya de la Torre, quien recibe de manera póstuma la condecoración de la Orden del Trabajo en grado de Gran Cruz. Víctor Raúl Haya de la Torre. Y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú. A continuación, la señora Presidenta de la República hace entrega de la medalla con grado de Gran Cruz. Enseguida, el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo entrega el diploma de condecoración. Ahí está ese momento, condecoración en todo caso por el desempeño y el trabajo detrás de los derechos laborales, un homenaje póstumo que se hizo a Víctor Raúl Haya de la Torre y por supuesto, como lo precisamos hace unos instantes, un acercamiento, un guiño político cuando ya hablamos de que el APRA está buscando tener un espacio, ya sea en la Cámara de Diputados o de Senadores, en el próximo Congreso bicameral. Ahora, por ejemplo, no ha habido reacción del APRA ante esto. La invitación se ha cursado a los actuales dirigentes políticos del APRA, César Treyes Lara, presidente del Partido Aprista Peruano, y Benigno Chirinos, también secretario nacional de Política. Pero me gustaría, por ejemplo, escuchar la palabra de algunos apristas históricos, ¿no? Mauricio Mulder, por ejemplo, Marquesada, a ver qué opinan de esta condecoración. Bueno, interesante esta flor política que lanza la presidenta, que la semana pasada decía, no tendremos bancada, pero tendremos buenos amigos en el Congreso. Así que creo que en política no hay casualidades. Si había que escoger a alguien, escogieron en este caso a Haya para el agrado de todos los apristas, por supuesto, ¿no? Pero ahí estuvo entonces la condecoración con la Orden del Sol. Hubo otros condecorados también, ¿ah? El arqueólogo Walter Alba también, el que descubrió las tumbas reales del Señor de Zipán, este museo en Lambayeque, uno de los condecorados. La Fundación Romero también la condecoraron por la presidenta dijo, nos han donado tantas becas. Y lo miraba el ministro de Midis, ministro, hay que ejecutar esas becas que nos han donado. Y ahí también le daba la condecoración. Sí, el ministro. Estaban todos los ministros. Había un buen número, no sé si todos, pero un buen número de ministros ahí.